Mira, apenas me va llegando en camino, que decía, me mandaste en WhatsApp, imagínate, no me había llegado. Pero está fallando la señal, ¿no? Sean bienvenidos, amados hermanos, en esta noche, un jueves más. Le damos gracias a Dios por este tiempo y estamos muy contentos. El día de hoy estaremos trayendo para ustedes un estudio muy bonito que hemos estado platicando de que se ha olvidado. Muchos dicen que platican con Dios, pero la realidad es que no es así. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la oración, y es muy importante la oración para estar conectados con Dios. Comparta la programación. Estamos ahorita nosotros compartiendo la programación a través de las redes sociales, y será de mucha bendición el poder compartir con otras personas lo que Dios nos ha dado para ustedes. Y yo creo que si usted nos apoya compartiéndola, va a ser de gran bendición. Ahí al ladito hay una flechita, al lado izquierdo. Comparta, ya sea en un grupo, comparta en algún grupo, o en, no sé, en algún amigo, y que podamos llegar a más personas, que podamos ir a través de las enseñanzas, poder llegar a más personas, y que las personas puedan conocer del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los invitamos a que compartan esta programación para poder llegar a más personas. Yo sé que ahorita está descansando, yo creo que todo el día descansó, pues fue día de asueto en este día para la mayoría. Entonces los invitamos a que nos acompañen. Quédese con nosotros y comparta la programación para poder extender el mensaje del reino de Dios a más lugares, porque yo estoy seguro que este mensaje llegará a muchas personas más. Amén. Entonces vamos en unos instantes a comenzar. El tema de hoy es la oración, lo importante y la importancia de la oración. ¿Qué tan importante es la oración para usted? Si le pudiéramos calificar a la gente y que fuera honesta con un detector de mentiras, le dijéramos del 1 al 10, ¿qué tan importante es la oración? Y ahí saldría la verdad de la importancia que es la oración para algunos. Entonces, pues hoy nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que es la oración, y así que quédense con nosotros. Vamos a entrar en este estudio maravilloso de la palabra de Dios, y vamos a poner un poquito de atención, y vamos a estar compartiendo versículos bíblicos que van a ser de gran bendición. Adelante, Javier. Como ya lo dijo Ixla, el tema que vamos a ver hoy es la oración y los derivados que tenemos en la oración, como es el poder mismo de la oración.
Pero para esto necesitamos saber qué es la oración, a qué se refiere. La oración es comunión y comunicación del hombre para con Dios de una forma directa. Es una forma de hablar con Él, es una forma de platicar, de expresarle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos, pero de una forma sincera, honesta, incluso necesaria, porque es algo que Dios siempre ha pedido, que el hombre lo reconozca como Dios, que lo reconozca, que lo necesita, y la forma de comunicarse con Él es a través de la oración. Es una forma, como ya lo dijimos, de platicar, de hablar de una forma libre, de una forma abierta, de una forma sincera, con palabras propias de cada persona. No necesita tener un formato riguroso de decir tengo que hacerlo de esta manera. Es de la forma que usted lo sienta, con las palabras que usted tenga, hablar con Dios, tener intimidad con Él, expresándole lo que usted siente, lo que usted piensa de Él, y también lo que necesita, lo que le pide, lo que usted cree que Dios es el único que le puede dar. La oración contiene varios elementos. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de Dios, de lo que Él es, los atributos de Dios. Nosotros tenemos que empezar la oración reconociendo lo que Él es, dándole gracias por ser omnipresente, por ser omnipotente, por ser Dios poderoso, pero a la vez un Dios de misericordia, que siempre está atento a las oraciones de aquellos que lo buscan con un corazón contrito y humillado. Adoración, reconocer los atributos de Dios, ya lo mencioné, lo que Él es de una forma específica y directa. La petición, nosotros si nos comunicamos con Dios, en ocasiones no es solamente para reconocer lo que Él es, sino también porque tenemos una necesidad, ya sea una necesidad física o una necesidad espiritual. Todos tenemos, en todo momento siempre vamos a tener una necesidad de qué hablar o de qué pedirle a Dios. La mediación es bien importante en la oración. Antes, en el Antiguo Testamento, las personas iban al templo, se ponían a orar directamente a Dios y hacían sus peticiones. En el nuevo pacto de gracia hay un mediador, que es Cristo Jesús. Él dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, o Él lo hará, dependiendo lo que uno esté pidiendo, lo que uno esté especificando en la oración. Y por último, pues tenemos la despedida de la oración, dando gracias por el tiempo, por el momento de intimidad que hemos pasado con Él, y dándole gracias por habernos escuchado. La oración, como lo mencionamos ahorita, puede tener varios motivos. Puede ser por agradecimiento nada más, puede ser por necesidad, ya lo mencionamos. En parte de la Biblia se dice que hay oraciones también por amargura. Conforme a la necesidad o a la condición de una persona, hay oraciones que son por amargura. En este caso tenemos un ejemplo específico de Ana. Cuando estaba orando en el templo, se dice que estaba orando en amargura porque ella era estéril, no tenía hijos. Entonces, en su oración en amargura, ella le estaba pidiendo a Dios que le permitiera ser madre, tener un hijo. Su oración fue escuchada y de ahí surgió el profeta Samuel. También podemos orar por intercesión. Esto es pedir unos por otros, clamar por algún hermano que esté en alguna situación de necesidad, ya sea por enfermedad, ya sea por una condición espiritual, por alejamiento, porque su primer amor, como dice la palabra, se le ha enfriado. Y nosotros podemos orar, podemos pedir para que esa persona regrese al camino del Señor. Ahora, ya lo mencionamos ahorita, la oración del Viejo Testamento era de una forma directa. En el Nuevo Testamento, la palabra nos indica que ahora hay un mediador y un intercesor. Esto lo vamos a comprobar ahorita en la Escritura. Vamos a ver primero que la oración
ya no tiene que ser en un lugar específico, no se tiene que ir al templo de piedra, no se tiene que ir a la iglesia, no se tiene que ir a un lugar santo o sagrado, como se le conoce en algunos lugares. Eso ya no es necesario, eso lo vamos a ver ahorita en Mateo 6:6. El lugar no es lo importante es la comunión que tienes en ese momento con Dios, lo que tú le vas a pedir, lo que tú le vas a reconocer, porque si Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Dice Mateo 6:6: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos está diciendo que buscando la intimidad para la oración con Dios, dice que vayas a tu aposento. ¿Qué es esto? Tu habitación, tu lugar favorito que tú tengas establecido para decir, este es mi lugar donde yo me voy a conectar, me voy a comunicar, voy a platicar con Dios. No está diciendo que vayas al templo, no está diciendo que busques a un pastor, a un padre, no está diciendo que necesites asistencia. Es de una forma directa, es de una forma personal. Él te escucha en cualquier lugar que tú estés, siempre y cuando tu oración sea sincera, sea honesta, sea con un corazón contrito y humillado, seas humilde y que lo que tú pidas sea conforme a la voluntad de Dios. Ahorita vamos a comprobar quién es el intercesor o quién determina en la Biblia que es el intercesor. Cuando nosotros estamos orando y que en ocasiones a veces no sabemos ni cómo pedir, qué palabras utilizar o qué forma, porque a lo mejor desconocemos la facilidad que en un momento dado la oración puede tener. Pero para eso nos dejaron ayuda, para eso mandaron al Consolador, el Espíritu Santo. Y ahorita en Romanos 8, 26 y 27 vamos a confirmarlo. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Por los santos. Por los santos, sí. Bien importante esto último de por los santos, porque es un tema que vamos a tocar más adelante para definir realmente en la Biblia a qué se denomina o quiénes son identificados como santos. Ahorita lo vamos a tocar de nuevo. Hay un punto bien importante acerca de la mediación de Jesús. Algunas denominaciones dicen que Jesús es mediador solamente para salvación y que no es mediador en ningún otro aspecto, que eso solamente se lo dejó a los hombres aquí en la tierra. Pero ahorita vamos a confirmar y vamos a comprobar que no solamente es mediador para salvación, sino que también es mediador en las peticiones que uno tiene para con Dios. En 1 Timoteo 2:5 vemos que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia a través de Timoteo. Dice: porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este pasaje es el que algunos confunden diciendo que solamente es para salvación. Jesús es el único mediador para salvación. No hay ningún otro nombre dado en la tierra en el cual el hombre pueda ser salvo. Nadie se ha agregado, nadie se ha dicho, alguien más va a tener la capacidad de mediar para salvación, solamente en el nombre de Jesucristo. Pero vamos a ver también en Juan 14, 13 y 14, lo que Jesús dijo en la última cena, porque este pasaje corresponde el último día que Jesús estuvo con vida antes de ir a la cruz del Calvario. Dice Juan 14, 13 y 14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí estamos confirmando que Jesús es mediador también en la oración. Por eso dice que todo lo que pedimos a Dios Padre sea por medio del nombre de Cristo Jesús.
por el poder y autoridad que Dios le dio a Cristo cuando fue resucitado, que dice que toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Entonces, Él es mediador también en la oración, hay que tenerlo presente, por eso siempre lo incluimos. Siempre cuando hacemos la oración, incluimos que sea en el nombre de Cristo Jesús, porque es lo que Él nos dejó establecido. Ahora, mencionando lo que dijimos al principio, que a veces no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, no sabemos qué decir, no tenemos idea de cómo hacerlo. Vamos ahorita a mencionar algunos de los errores o de los vicios que se traen por la oración para tratar de evitar, para tratar de entender realmente lo que es la oración, lo importante que es la oración en la comunión que uno tiene con Dios en el día a día, en las necesidades espirituales que tenemos. Las repeticiones vanas, estar repitiendo lo mismo, las mismas palabras, los mismos pasajes, los mismos mensajes, no sirve para nada en una petición que uno le tiene que decir a Dios, porque uno tiene que expresar lo que necesita, uno tiene que expresar si tiene una enfermedad, si tiene un familiar enfermo, si tiene un hermano de religión con problemas, uno lo tiene que especificar a Dios tal cual está la situación. De nada sirve repetir oraciones o rezos que no conducen a nada. Ahorita lo vamos a ver en Mateo 6, en 7 y 8, como el mismo Señor Jesús lo dice. Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí estoy diciendo que nosotros le tenemos que pedir al Padre, por eso es necesario saber qué es lo que le vas a pedir, qué es lo que tú tienes necesidad, y abiertamente decirlo. No hay ningún problema, Dios te entiende, y ya sabemos también que el Espíritu Santo nos ayuda. A veces ni siquiera sabemos cómo expresarlo, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre por las necesidades que tenemos. Pero está diciendo, y orando, no uses vanas repeticiones. De nada sirve repetir el Padre Nuestro 5 veces, 10 veces, 15 veces, que al final de cuentas no estamos diciendo nada de lo que realmente necesitamos. Es bien importante revisar, y ahorita vamos a ver lo que es la oración modelo, o qué es el Padre Nuestro como una forma de comunicarse con Dios. Otro de los vicios que tenemos es, en ocasiones, cuando estamos intercediendo, cuando estamos pidiendo, es elevar el tono de voz, el gritar de una forma a veces desesperada. Dios no está sordo. Dios no necesita que uno le grite, Dios no necesita que uno use aspavientos o exageraciones en la forma de comunicarse. Entre más intimidad, entre más sincera, entre más directa sea la oración, mejor te vas a sentir, porque vas a sentir que expresaste realmente lo que tú quieres oír. Designar la oración a personas que no tienen ninguna asignación, estamos hablando aquí de santos y vírgenes, eso no existe en la Biblia, no aparece. Es un error que traemos por tradición, porque pues, todos pasamos por ahí. No existe en la Biblia una oración a santos o a vírgenes. Para empezar, santos es una determinación que se le hace a todas aquellas personas que son apartadas para Dios. No se considera un santo aquella persona que ya fallecida se le atribuye un milagro o una sanidad extraordinaria, y por eso se le atribuye el término de santo. Eso es incorrecto. Todos los que estamos en comunión en la iglesia, que nos hemos entregado a Cristo Jesús, somos identificados como santos. No es ninguna exclusividad para nadie. Vírgenes. En la Biblia no menciona ninguna vírgenes como para que intercedan, para que medien por los hombres, para
comunicarnos con Dios. No lo hay. Entendemos que es una tradición que se tiene, pero justamente para eso son estos programas, para dar a conocer lo que está en la Biblia, lo que tenemos que confirmar que está en la Escritura, no dejarnos llevar solamente por la tradición, por las enseñanzas que nos dejaron y así me enseñaron, así les sigo. Para eso está la Biblia, para revisarla, para conocer lo que sí y lo que no. Eso es bien importante. En Lucas 16, del 25 al 31, vamos a ver un pasaje bien interesante, que incluso puede considerarse como un tema más adelante para lo que consideran el purgatorio, pero ahorita lo vamos a ver para lo que es la oración y la intercesión. Es la historia del rico y Lázaro, donde el rico falleció, fue llevado al lugar de tormento y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Pero vamos a ver ahorita algo bien interesante, que el rico, estando en tormento, le pide a Abraham que sea posible que alguien vaya y le hable a sus hermanos de Dios. Lucas 16, 25 al 31. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés: a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien importante resaltar, y me gustaría que lo revisaran con calma. El rico le estaba pidiendo a Abraham intercesión por sus hermanos, porque sus hermanos estaban vivos, estaban en la tierra, y aun y cuando estaban bajo la ley, él estaba preocupado, por así decirlo, de lo que les pudiera pasar a ellos y que en un momento dado fueran al lugar donde ahora él estaba. Sin embargo, le fue negado, porque Abraham le dijo: eso no es posible, no hay manera. Ellos tienen en la tierra quien les puede compartir, quien les puede predicar, quien les puede enseñar lo que es la ley, lo que es en aquel entonces los profetas, que hablaban de todas las condiciones por las cuales ellos podían ir a un lugar o a otro. Ahorita es lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Cristo dijo que solamente los que estén vivos y crean en Él serán salvos. Se lo dijo a María, la hermana de Lázaro. Y eso es bien importante resaltarlo. No hay intercesión de personas que ya fallecieron. Eso no está en la Biblia, eso no aparece. Y es un error que cometemos a veces en oración o en peticiones que tenemos, de pedirle a personas que ya no están. No hay manera de que ellos escuchen, no hay manera de que ellos intercedan, no hay manera de que ellos medien, y por lo tanto la petición no le llega a Dios. Eso es bien importante considerarlo, por favor. Las vírgenes no aparecen como mediadoras en la Biblia para oración. Los santos que ya fallecieron no aparecen como mediadores, ni las personas que en un momento dado, familiares o amigos que consideramos: es que ya está en el cielo y está intercediendo por mí. No es así. No es así, no es lo que está en la Biblia. En la Biblia solamente se menciona al Espíritu Santo como intercesor, porque a veces, como ya lo comprobamos, no sabemos qué pedir o cómo pedir, y Él nos ayuda. Tenemos un mediador que es Cristo Jesús, por eso lo incluimos en nuestras oraciones.
Y si tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo, ¿qué más necesitamos? Necesitamos persistir en la oración, porque algunos piensan que la oración tarda. Le platicaba ahorita al hermano Ulises, porque fuimos a visitarlo. Prácticamente todos los días vamos a verlo desde que está hospitalizado, y todos los días oramos por él. Todos los días oramos por él. Vamos y lo visitamos, oramos por él. Estamos aquí en la iglesia, oramos por él, porque sabemos y estamos convencidos del poder de la oración. Ahora, yo le comentaba que cuando Daniel empezó a orar, que él tomó la decisión de orar y ayunar, dice que el ángel vino y le dijo: desde el primer día que oraste, tu oración fue contestada. Y eso es una de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta. Desde el primer día que usted ora, la oración es contestada. Ahora usted dirá: pero pues yo no veo la respuesta. Bueno, vamos a ver, todos los que conocemos la historia de Daniel, dice que el arcángel, que fue Miguel, dijo, pero se me interpuso el príncipe de Persia en mi camino, por eso tardé en llegar. O sea, había una lucha espiritual, porque él traía la respuesta. Y dice que llegó al 21 días de haber estado orando y ayunando. Así es. O sea que Daniel no, por eso cuando dicen algunos, vamos a ayunar el ayuno de Daniel de 21 días, ¿no? El detalle aquí es que si hubiera tardado más o menos, bueno, pues es el tiempo. A lo que voy es a esto. La persistencia de Daniel no fue en base a que hay veces que decimos, no, es que Dios no contesta, Dios se tarda mucho y por eso ya dejé de orar. Ese es el problema, que dejamos de orar y por eso no vemos contestadas nuestras peticiones. Si yo dijera, como dice la palabra, ¿verdad?, que un día son como 1000 años para Dios y 1000 años como un día. Así es. Dando a entender que Él vive en la eternidad, donde Él no está sujeto a tiempo y espacio, donde Él habita en un entorno de eternidad. Él habita en la eternidad, en el momento que tú oras, Él ya contestó, o sea, Él ya está viendo la respuesta contestada, pero nosotros estamos sujetos a tiempo, espacio y materia, y nosotros tenemos que esperar, ¿sí?, en el tiempo de Dios, no en el nuestro, porque hay gente que busca a Dios y lo busca nada más para que le conceda su necesidad, y ya después se olvida. Se vuelve a pasar otra situación, ahí vuelve otra vez. Me ha tocado ver en muchos años en mi ministerio de que la gente viene, está pasando por un problema, ahí viene a la iglesia a orar. No oran en su casa, no oran en ningún lado. Ellos dicen que oran, pero es evidente que te das cuenta que no oran. Yo siempre he dicho que una persona que dice que ora y que te insiste que ora, y ves su vida, entonces te das cuenta que no ora. Entonces, a lo que voy es a esto: la oración es eficaz, la oración es real, ¿sí? No necesitamos ver, no necesitamos escuchar, necesitamos saber, creer por fe que hay un Dios que nos escucha y que nuestros ojos, ¿sí?, van a ver la respuesta a nuestras oraciones. Está la parábola de la viuda, ¿sí? Allá en Lucas 18 dice que Jesús se refirió a una parábola sobre la oración, sobre la necesidad, fíjate, y todavía dice la necesidad de la oración. Qué importante es que la oración siempre va a ser una necesidad, siempre. Yo siempre he dicho que la oración es como estar conectados con Dios, ¿sí? Que en el momento que estamos orando nos estamos conectando con el Padre, estamos conectados a Él. Y eso es importante, amados hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está conectado a Dios por medio de la oración. Y la misma palabra nos enseña que en esa misma parábola había un juez injusto, y da la parábola de la viuda que insistía, y este juez injusto llegó a un punto donde se molestó y dijo:
Dijo que no temía a Dios, pero dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Fíjate, esta persona, la parábola nos está hablando de una mujer que tenía una necesidad. Así es. Y todos los días iba con el juez, todos los días iba con el juez. Porque buscaba una respuesta, buscaba justicia, buscaba que se le hiciera justicia. Y persistía. ¿Qué nos enseña la parábola? Pues que nosotros también, de la misma manera, debemos de estar no debemos de desmayar, debemos persistir, debemos estar todos los días orando. Y Dios, la Biblia dice que, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hace la pregunta, el Señor Jesús dice, ¿se tardará en responderles? No, no se tarda en responderles. El problema es que la gente se cansa de orar. Ese es el problema. Dice, pero os digo que pronto hará justicia. ¿Ah? Dice, ¿se tardarán en responderles? Bueno, les digo que pronto hará justicia. El problema es este, ¿sí? Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Sí. En estos últimos días que estamos viviendo, donde la gente está perdiendo la fe, está abandonando la fe. ¿Por qué? Porque están buscando un Dios a la medida y de microondas, o un siervo, ya no un señor, sino un siervo, que les complazca todos sus deseos, como si Dios fuera el mago de la lámpara de Aladino, que te concede tus deseos. Déjame decirte, Dios no es mandadero de nadie, Dios no es sirviente de nadie. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante de Él cada vez que venimos delante de su presencia, y tener un corazón contrito y humillado, y un espíritu humillado delante de Él, sabiendo que la oración es importante en la vida del creyente, porque nos mantiene conectados a Dios directamente. No necesitamos un lugar, venimos a un lugar para tener coinonía, como dice la palabra, en el Espíritu, tener una convivencia en el Espíritu, y juntos adoramos a Dios. Pero la realidad es que nuestra responsabilidad como creyentes es todos los días estar orando, todos los días. O sea, imagínate, ¿sí?, que en la vida, el día que tú dejes de orar, algo sucede, algo pasa, ¿sí? Por ejemplo, yo oro todos los días y pongo en las manos de Dios mi familia, mis hijos, mi vida, mi matrimonio, mi congregación, mi ministerio. Oro por la iglesia perseguida, la iglesia de Cristo. Pero imagínate que si yo dejara de orar, viniera con todo el enemigo. Yo estoy convencido que no pasa nada de eso, porque pues Dios nos tiene, pero hay gente que ya se olvidó, se olvida de Dios, se olvida de platicar con Dios, se olvida de tener comunión con Dios, cuando Él es el que le ha dado la vida, le ha dado la bendición. Le decía Dios al pueblo de Israel, acuérdate quién es el que te da el poder para que hagas las riquezas, el que te da sabiduría, acuérdate el que te llena de inteligencia. Pero ¿qué hace la gente? Ya nomás obtiene lo que tiene y se olvida de Dios. La falta de oración es una forma de expresar la debilidad o ausencia espiritual de comunión que tenemos con Dios. Así de claro y de sencillo. Tú lo acabas de mencionar ahorita. Hay personas que solamente lo buscan estirando la mano, porque tienen una necesidad, porque quieren un favor, porque quieren que les cumpla algo, considerando que dicen que Dios tiene la obligación de hacerlo. La verdad es que no es así. Pero es bien importante saber que también la oración es para agradecer, a veces sin necesidad de pedir nada, simplemente por el hecho de que Dios haya puesto sus ojos en nosotros para salvación, para apartarnos del mal, para librarnos todos los días de riesgos, y nosotros de ser agradecidos para con Él todos los días, todas las noches antes de dormir, agradecerle por el día que terminó, y en las mañanas por un día que empieza, sin necesidad a veces de pedirle nada más que simplemente decirle gracias por lo que eres y por lo que has hecho por mí. Volviendo al tema de los errores o de las confusiones que se tiene con la oración,
Hay algo que en la religión tradicional se conoce como penitencia, que es cuando las personas van y se confiesan ante el sacerdote y este les pone una penitencia. Penitencia es un castigo, es un derivado, es un sinónimo de castigo. Y utilizan los rezos, que en este caso consideran como un rezo el Padre Nuestro, como una forma de penitencia o de castigo, para que lo que confesaron sea perdonado. Y ahí tenemos dos errores que la verdad sí me gustaría resaltarlos, no como una forma de agresión o confrontación, sino para conocer realmente lo que es la oración y cuál es el único origen que se tiene, conforme a la palabra de Dios, el perdón de los pecados. Las personas que van a confesar le dicen, vas a rezar 5 Padres Nuestros y no sé qué otras cosas, para que los pecados que viniste a confesar sean perdonados. En la oración en sí no hay perdón de pecados en el rezo, es en la confesión de los pecados o cuando uno se arrepiente como parte en sí de la oración, de la comunión y comunicación que uno tiene con Dios, cuando uno reconoce lo que hizo mal, cuando uno está arrepentido, cuando uno cambia su forma de ver las cosas y dices, hice mal. Entonces, como parte de la oración, tú le dices a Dios, Señor, perdóname por esto que hice, estoy arrepentido. Y en ese momento, si tú le estás pidiendo perdón a Dios de una forma sincera, Dios te perdona en ese momento. Y ahorita vamos a ver también quién es el abogado intercesor para esa cuestión de los pecados. No es por la oración, ni la oración perdona pecados. Vamos a ir a Hebreos 10, del 16 al 22, donde aquí menciona la Escritura cómo es el perdón de los pecados, no solamente como confesión ante los hombres, porque en realidad la Biblia no lo menciona de esa manera. Vamos a revisar cómo lo menciona aquí y qué tan importante es saber ante quién tenemos que confesar los pecados. Dice Hebreos 10:16 al 22. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí nos dice bien claro y específico, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuál es la remisión que menciona la palabra de Dios? El sacrificio de Cristo, el que Él derramó su sangre para el perdón de los pecados. Es la única forma que hay para recibir perdón de pecados, la mediación de Cristo Jesús por medio de su sangre derramada. En el 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si uno acepta y confiesa el sacrificio de Cristo Jesús para que perdone nuestros pecados, no hay ninguna otra ofrenda, no hay que hacer rezos, no hay que hacer penitencias extras, no hay que hacer algunas obras o trabajos extras, amar al prójimo para que me perdone los pecados. No. La única forma que hay para perdonar los pecados es por medio del sacrificio de Cristo Jesús. No es por la cantidad de oraciones que hagamos, no es por las obras de servicio que hagamos, no es porque sirvamos en la iglesia o porque sirvamos al prójimo para lograr el perdón de pecados, no viene por ese lado. La Escritura lo dice,
es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. No hay otra manera, y eso es bien importante. Ahora, en la segunda parte nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo ya no está en el templo, ya no está en el lugar de reunión como estaba antes en los tiempos de Moisés, en el tabernáculo, en los templos que Dios mandó hacer. Eso quedó en el viejo pacto de la ley. A partir del nuevo pacto de gracia, el templo somos nosotros. Pero el lugar santísimo dice que se fue a la presencia de Dios. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, su cuerpo simbolizaba el velo en el templo fue rasgado. Es una historia muy interesante, bien importante, que más adelante lo vamos a tocar. El velo se rasgó para dar acceso de forma simbólica en el templo al lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Con esto aquí se está reconociendo que ahora tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a través de la oración. Donde estés, no tienes que ir a ninguna iglesia, no tienes que ir a ningún templo. No quiere decir que no lo hagas, porque cuando estás en el lugar de reunión, como lo acabas de mencionar, puedes hacer oración. Pero si estás en tu casa, en tu trabajo, si estás en algún lugar y tú tienes la necesidad de orar a Dios, ahí lo puedes hacer, porque Cristo ya nos abrió el camino para llegar al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Y bien importante, el 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No se está refiriendo a los templos de aquí de piedra, a las iglesias, a las catedrales, a estos lugares de reunión. Se está refiriendo a la casa de Dios en el cielo, a la presencia donde Él está. Ya tenemos acceso directo porque Cristo está como mediador para con nosotros. Así es. Eso es bien importante, no tenemos que asistir a ningún lado. Fíjate, nos hacen un comentario correcto, dice mi cuñada: la oración no tiene poder, no tiene poder. Dios es quien perdona, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, sí es correcto, porque lo mencionabas, y es que a veces tenemos esa costumbre, porque es parte de una costumbre, ¿no? La oración tiene poder, y ora porque la oración tiene poder, y me pongo a pensar, ¿no? Y que yo lo reconozco que a veces he cometido ese error, porque pues imagínate, crecimos con esa idea de que la oración tiene poder, pero en realidad, si la oración que yo hago tiene poder, entonces cualquier hombre que haga una oración, se le va a surgir lo que él diga. Y recuerdo que cuando Jesús sanó al ciego, le dio vista al ciego, le dijo: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, a ese escucha. Entonces nos damos cuenta que a través de ese dicho del ciego, nos da a entender de que por más que hagan miles de oraciones los impíos, no serán escuchados, porque la Biblia dice que Dios ha cerrado el oído de los impíos. Así es. Pues imagínate, Dios está airado con el impío, entonces no escucha la oración del impío. Si escucha la oración de su pueblo, si escucha la oración de los que estamos en Cristo Jesús. Y eso es importante, hermanos. O sea, yo reconozco y lo digo, o sea, sí me he equivocado, porque venimos de una iglesia que nos ha enseñado por tradición muchas cosas, y los que vienen de la iglesia tradicional romana igual, o sea, piensan que los rezos tienen poder, piensan que los rezos mueven muchas cosas, pero la realidad es que si venimos con un corazón humilde y nos vamos a un lugar donde podemos tener comunión con Dios, donde podemos estar a solas, ahí Dios nos va a escuchar nuestras oraciones. Y dice la Biblia que todo lo que le pidas en secreto, Él te lo va a recompensar en público. Entonces eso quiere decir que la manifestación de alguien que ora va a ser evidente. Así es. O sea, por eso yo digo, alguien que ora
pues se le van a ver en ellos la manifestación de los frutos del Espíritu, la manifestación del fruto del Espíritu, más bien dicho. Entonces, cada vez que tú y yo oramos, ¿sí? Y tenemos comunión con Dios en secreto, se va a ver que tú oras. ¿Por qué? Porque vas a reflejar paz, vas a tener gozo, vas a tener paciencia, vas a tener amor a tu prójimo, porque la manifestación del Espíritu Santo es para provecho y para bendición. Entonces, es importante orar, claro. Es importante confesar nuestros pecados. Yo también hoy lo decía en mi visita con Ulises. La Biblia dice que si confesamos, y alguien que confiesa es alguien que se declara culpable. Entonces, alguien que reconoce su falta, alguien que reconoce su pecado, pero no solamente lo reconozco, sino que confieso mi fechoría, en este caso mi pecado, y le digo, mira Señor, yo hice esto y te confieso que pequé y desobedecí, le grité, levanté la mano, miré, hice. Entonces, cuando yo vengo con un corazón sincero, honesto, humillado delante de Dios y confieso, ¿sí?, que yo soy pecador y que yo soy culpable, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él quiere ver en nosotros esa sinceridad. Él quiere ver que vayamos a Él, no con palabras aprendidas. No voy a venir, porque solo confieso, voy a leerle el Salmo 51, ¿sí? Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya no lo hacemos de corazón, sino se vuelve una costumbre, en un ritual, se vuelve en un rezo, una costumbre. Y a veces hasta recitamos el Padre Nuestro por costumbre y no con entendimiento, o sea, el saber cuál es el motivo por qué el Señor Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Y tiene sus motivos. Fíjate, bien importante ahorita, si en Mateo 6, en el 9, solamente vamos a ver la primera parte de lo que es el Padre Nuestro, y ahorita les voy a decir el por qué. Dijo Jesús, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. ¿Por qué Jesús dijo Padre nuestro? Una, se está incluyendo Él. Dos, está incluyendo a todos aquellos que estaban alrededor de Él, que lo seguían, que estaban en Cristo Jesús, que habían creído en el Evangelio y que habían aceptado que Jesús era el Hijo de Dios. Si vamos a Juan 1:12, bien importante para que en un momento dado, lo que quiero resaltar es que muchas personas por tradición, por costumbre, rezan el Padre Nuestro, llamando a Dios Padre, pero sinceramente todavía sin ser hijos de Él. Y ahorita lo vamos a confirmar con Juan 1:12, ¿cómo lo dice? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. La única forma que nosotros tenemos de ser adoptados, de ser creídos y de ser hechos hijos de Dios, es habiendo creído en Cristo Jesús y habiéndolo recibido como Señor y Salvador. Nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. Mientras tanto, nosotros no somos hijos, somos solamente creación. Desafortunadamente, muchas personas consideran que porque fueron bautizados de bebés, recibieron a Cristo y con eso ya son hijos de Dios, y eso es incorrecto, porque ahorita aquí lo acabamos de leer. La persona tiene que oír la palabra de Dios, tiene que creerla, tiene que ponerla por obra, tiene que confesar a Cristo como Señor y Salvador para recibir la condición de ser hecho hijo de Dios. Y entonces sí, con toda la libertad y confianza decirle Padre a Dios. Pero de otra manera, tú le puedes decir a Dios Padre nuestro, pero Él no te ve a ti aún como un hijo, porque no has considerado al sacrificio de Cristo Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero ¿qué es creer en Cristo Jesús? Es obedecer lo que Él dijo, es seguir las palabras que Él dejó, es hacer lo que Él dijo que teníamos que hacer para poder llegar a ser considerados hechos hijos de Dios. Si tú consideras que porque te bautizaron de bebé eres hijo de Dios, eso es un error, es una confusión y es algo que no está mencionado en la Biblia. Ten presente que la condicionante para ser hecho hijo de Dios es oír, creer y confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso es importante que cuando nosotros llevemos en oración a las personas es que ellos confiesen sus pecados y que pidan de corazón que están arrepentidos. Así es. ¿Sí? Y 2, que confiesen que Jesús es su Señor y su Salvador, porque en Romanos capítulo 10, vamos para allá, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿sí?, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, sí, hay que confesar a Jesús como nuestro único y Señor y Salvador, creer de todo corazón, pero también hay que confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a tener una vida nueva a través de frutos dignos de arrepentimiento. Todos hemos venido a los pies de Cristo por una oración. Así Alguien es. oró, ¿sí? A veces decíamos, una vez nos hizo una pregunta en el instituto, porque estábamos dialogando sobre la oración del pecador, que ha sido muy discutida, pero no la encontramos en la Biblia, ok. Pero decían, bueno, yo la hice y me funcionó, dijo alguno, pero no a todos, porque Dios ya venía tratando con nosotros. Sí, lo que nosotros hicimos es que ya veníamos arrepentidos, ya veníamos con un corazón dispuesto para recibir al Señor. Pablo le dice a los Efesios que para que Cristo viva en nuestros corazones mediante la fe. Entonces, claro, el Señor vive en nosotros, ¿sí? Pero yo tengo que también mostrar un arrepentimiento genuino. Yo tengo que orar, yo tengo que tener comunión con Él, yo tengo que leer la Biblia. Y este tema es de orar, de oración, de tener comunión con Dios. Hay gente que necesita la salvación y dice, pero ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, pero eres salvo, porque cuando tú confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y crees que Él es tu Señor y Salvador y tú lo hablas audiblemente, tú eres salvo. Bueno, así lo dice la Biblia. Así lo dice. Sí, no es que yo vengo y me arrepiento de mis pecados, pero no pasa nada, salgo de aquí y vuelvo a hacer lo mismo que antes hacía, entonces no eres salvo. O sea, yo creo que la oración es el principio, cuando recibimos a Cristo, el principio de una vida, y que tenemos que dar continuidad. No porque ya hizo en el llamado y pasé, ya soy salvo. No. O sea, es como si tomaste el boleto pero todavía no te subes al avión, ¿sí? Tal cual. Y hay gente que se queda con el boleto en la mano porque hizo una oración de fe y oró, pero se quedó hasta ahí. Ya no hubo más, ya no hizo un cambio en su vida, ya no tuvo comunión con Dios, ya no mantuvo esa comunión de oración, ya no se congregó, ya no leyó la Biblia, ya no hizo la voluntad de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos enseñándote y queremos es que reconozcas en tu corazón, ¿sí?, que necesitas arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios. 2, confesar tus pecados y venir a Cristo por medio de la fe, confesar que Él es tu Señor y Salvador. Sí, ábrele tu corazón, porque hay gente que viene con un corazón cerrado, hay veces que hay gente que se cierra, hay gente que le hablas de Dios y su mente, su corazón está cerrado. Pero pues al final de cuentas,
sabemos y estamos convencidos de que el que convence de pecado no somos nosotros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, otra de las cosas que por ahí hay gente que estamos orando, por ejemplo, tenemos familiares que no son cristianos. Y estamos orando ¿para qué? Para que ellos se conviertan al Evangelio. Pero hay gente que nunca les predica. ¿Sí? Los ves y en vez de predicarles con testimonio, con tu vida, con la palabra, dice, no, es que estoy orando por él. Pues sí, pero también tenemos que predicarles, sino cómo ellos se van a convertir. Entonces, nuestro mensaje de hoy, amados hermanos, es que no dejemos de tener comunión con Dios. Para los que ya somos cristianos, no dejemos de congregarnos, no dejamos de tener esa comunión con Dios, ya sea en coinonía, con los hermanos en comunión, ya sea que tengamos, porque dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos perdona de todos nuestros pecados, nos limpia de todo pecado. Entonces, cada vez que oramos al Padre, usted tiene que estar seguro que Él lo escucha. Y si sabemos que Él nos oye, dice 1 Juan capítulo 5, parece que es el verso 14 y 15, si no me equivoco. Y si sabemos que Él nos oye, estamos seguros que tenemos las peticiones que le hemos pedido, si le pedimos conforme a su voluntad. Entonces, amados hermanos, tú que ya eres cristiano, tú que ya estás caminando en el Evangelio, no dejes de orar, ¿sí? No sean de los que, es que yo oro ahí acostado, y ya. Dime si no es verdad que cuando estamos acostados y queremos orar ya estamos más dormidos que despiertos. Pues así no, hermano. Sí, que realmente valga la pena el de tener un tiempo de comunión. Bueno, yo siempre recomiendo, pues vete a la sala, sí, híncate ahí en tu sala, en ese lugar donde no hay nadie, ya en la noche. Si no eres molestado en tu recámara, bueno, pues vete a tu recámara y ahí híncate, sí. Pero allí hay un tiempo de comunión con Dios. Yo quiero, antes de concluir, orar, y si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, y hoy quisiera confesar a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, quiero orar por ti, para que Dios te dé la fuerza para continuar, porque no necesito guiar a nadie en oración, pero sí es importante que confieses que Jesús es tu Señor y Salvador, que de tus labios digas, Señor, yo creo en ti como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de todas mis maldades. Cuando tú haces esto de todo corazón, vas a saber, te vas a sentir diferente, vas a saber que hay algo va a pasar en tu vida. Yo creo que cuando venimos con un corazón sincero y humilde, el Espíritu Santo se encarga de todo lo demás. Él te va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y nuestro deseo es que no dejes de orar, no dejes de tener comunión, no dejes de estar en oración. Ora. Si tienes una petición, ora hasta que veas contestada esa petición. Él está a punto de contestar tus peticiones. No te canses de orar. Hay gente que se detiene porque dice, no, es que no me contestó mi oración. A mí me tocó ir a alguien que dijo, no, es que yo ya no oré porque yo le pedí que mi esposo volviera al camino, a la casa. No me acuerdo cómo era, pero ella dijo, ya por eso ya no pedí. Dejó de orar y dejó de congregarse. Es el error más grande cuando ponemos la oración, le ponemos límites, le ponemos fechas. No, amado hermano, así no funciona. Nosotros tenemos que orar todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuántos años oró Abraham y estuvo pidiendo por un hijo? Pasaron muchos años. Más de 20. Imagínate, más de 20 para que Dios le concediera un hijo. Y a veces uno se pone a pensar cuando, por ejemplo, mi madre se convierte en 1981 cuando yo tenía 11 años y ahora por nosotros. Del 81 al 90, ¿cuántos años pasaron? 9. ¿Cuántos? 9. 9 años orando
para que yo me convirtiera. Otros de mis hermanos llegaron antes, otros después, pero en mi caso fueron 9. ¿Cuántos años tienes que estar orando tú para ver la contestación de Dios, para ver la mano de Dios? No importa cuánto tiempo pase, no dejes de orar, no dejes de pedir, no dejes de mostrar a Dios a través de tus actos. Yo te invito a que tengas un tiempo de comunión. Ahorita vamos a orar por los oyentes, vamos a pedirle a Dios que los ayude, y vamos a terminar esta programación orando. Y acompáñame tú que estás tú que estás conmigo a través de este en vivo, acompáñame un tiempo a orar. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hoy podemos entrar al trono de tu divina gracia. Abriste el velo para entrar a ese lugar santísimo que es tu presencia. Y venimos a ti, Señor, para pedirte por cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este en vivo, por aquellos que van a ver esta grabación. Te pedimos, Señor, si hay alguno que ha estado orando y está pidiendo por sanidad, por algún problema, por alguna situación, que tú los ayudes y que tú les des la contestación de sus peticiones. Señor, si ellos tienen que pasar por el proceso, Padre Celestial, que ellos tengan la fuerza, Señor, y sigan orando, sigan permaneciendo hasta que pasen el proceso, Señor, y pasen esa prueba. Señor Jesús, dales la fuerza. Hay otros que te necesitan, Señor, hay otros que están perdidos en las drogas, en el alcohol, en el crimen organizado. Hay gente que está perdida en muchas áreas, en muchas situaciones en este mundo, que están perdidos. Señor, que tu Espíritu Santo los alcance y los contriste y los convenza de pecado, Señor, y pueda producir el Espíritu Santo un arrepentimiento en sus corazones. Oro para que ellos vengan a ti y te confiesen, Señor, como el único que trae vida y vida en abundancia. Señor, salva las almas, Padre Celestial, toca los corazones. Si hay alguien que está pasando por un problema familiar, Señor, dale respuesta, Señor, a esa situación. Si hay alguien que está pasando por enfermedad, dale respuesta, Señor, y que ellos puedan encontrar la sanidad en ti. Señor, ayuda a cada persona que está ahorita viendo esta programación. Bendícela, Señor, y que estas palabras, Señor, sean guardadas en sus corazones, y que lo que hoy vimos a través de este estudio, Señor, de esta enseñanza, Señor, sea de bendición para sus vidas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, les mando un abrazo. Soy el pastor Ixtla Arriola, Javier Cruz, que me acompaña cada jueves. Estamos teniendo un tiempo de estudio bíblico y la verdad que estamos muy contentos. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Estamos ubicados aquí en la colonia Santa Elena, en la calle 28 y Soldadores. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión general, y los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro tiempo de oración y estudio de la Biblia. Amigos y hermanos, Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.